¿verdad? Personas que tengan ascendente en Virgo, que sean de signo Virgo o sencillamente tengan la luna en Virgo, claramente esta semana va a estar iluminada con un eclipse que se da en el área de las 7. La luna se va a encontrar a 4 grados de Piscis y esto conecta e ilumina la casa del otro, las relaciones que ustedes puedan tener. Se parte porque es un eclipse bisagra. Los eclipses bisagras justamente se dan en la órbita de las 6 a las 7. ¿Por qué? Porque en este paso es un eclipse que viene a cortar muchas relaciones, pero no quisiera decir relaciones tóxicas. A veces creemos que los eclipses en las 7 cortan relaciones porque sí. No, muchas veces no tiene que ser necesariamente una relación tóxica, pero sí una relación que ya no nutre en ambas partes. La esencia de una persona Virgo o un ascendente o luna en Virgo es el servicio hacia los demás. Y a veces, como esto está contenido con Mercurio, cuando ya no hay esa nutrición, cuando ya no hay más que absorber, pasa a los eclipses. Tengamos en cuenta, tengamos en cuenta algo clave, que Virgo rige la parte del intestino delgado, donde ocurre la digestión, la digestión más importante y luego pasa al colon y ya lo que sale de nosotros. Es un eclipse muy depurador a través de las relaciones con los demás, a través de cómo me he venido vinculando con el otro y también es el faro para poder observar hasta dónde puedo hacer cosas con otras personas. ¿Cuál es el punto más doloroso del eclipse? Volvemos a lo mismo, Urano. Urano también está marcando una forma diferente de relacionarse y que no todos tienen que pensar igual. Siempre que Urano está en cuadratura hacia el Sol y hacia la Luna en un eclipse, en un eje para Virgos, ascendentes y lunas de la casa 7, está poniendo como en una balanza. No todo el mundo tiene que pensar igual. Está muy bien si las otras personas piensan diferente. Si los otros, donde se está iluminando la luna llena, piensa distinto, así sea una locura, pues hace parte de eso, de su locura. Que la locura de otros o que la forma de pensar de otros no afecte tu personalidad, es lo que está diciendo el Sol en cuadratura Urano en Géminis, en el medio cielo, y una luna llena que se da a 4 grados de Piscis en el descendente donde aparecen los demás. Entonces, si unimos las piezas del rompecabezas, le está diciendo a Virgo este eclipse de luna, desde que tú estés claro contigo mismo, desde que tú sepas cuál es tu brillo, tu luz, Sol en Virgo, y tengas en este caso tu forma de pensar para ti sea clara, Mercurio que está ahí en la casa uno, en tu ascendente, en tu yo, pues ¿qué más da la luna llena como el otro quiera hacerlo? Y por eso Urano se pone en medio de los dos desde el medio cielo, como te quedas en la crítica, que esa es una polaridad de Virgo, ¿no? Ser muy criticón. Ascendentes en Virgo, soles, lunas en Virgo, pueden llegar a mirar tanto el detalle del otro, de si quedó perfecto o no, o incluso con ellos mismos tener una autocrítica muy severa, y es aquella persona que se pone en dietas, se exige tiempo, se exige, mucho tiene la gramera, no se come nada más que no esté en la gramera, si es el tema gimnasio tiene que ser a esta hora y tiene que levantar tantas series y hacerlo, y si no lo hace le da artritis, ¿sí? O empieza a sentir que no tiene el control. Cuando hay mucha energía volcada hacia Virgo, cuando Virgo se ve mucho desde su zona Virgo, le queda muy difícil admitir el error en el otro, porque ni siquiera lo hace consigo mismo. Esto en la psicología se nota, o esto en la psicología lo estudiamos, que es muy difícil ser compasivo con el otro cuando yo no he aprendido a hacerlo conmigo mismo. Si yo soy una persona que logro tener unos niveles de autoexigencia, muy posiblemente sea muy poco tolerable con el otro y caiga en el error de Virgo, que es la perfección. Entonces este eclipse también le está diciendo con Urano, deja que el otro tenga su forma de pensar y está bien, que eso sea tan solo un brillo y tan solo un espejo del otro, sin necesidad de que eso tenga que ser parte de tu filosofía de vida. Yo creo que está perfecto allí, ¿no? Obvio, un ascendente, soles y lunas en Virgo que se han venido trabajando, se han venido depurando y destilando, pues este tránsito, esta luna llena les quede mucho más fácil hacer este comparativo. Eh, pero si no es así, pues claro, es muy fácil ver el eclipse, luna llena, a 4 grados en Piscis, en la casa 7 del otro en cuadratura, o sea, como que el otro es el que está mal y no tanto yo. ¿Mm? Por ahí va para Virgo. Bueno, aprovecho para leerlos aquí en TikTok. Buenos días a los que están llegando. Todos los sábados nos reunimos a mirar un poco la horoscopía, vamos pasando signo a signo. Por el ascendente, vamos utilizando el mandala, el radix y vamos colocando, ¿no?
y de acuerdo a eso vamos leyendo, ¿sí? Yo no adivino, no tengo esta capacidad de adivinar, no, yo no adivino, no hago esto. Y la astrología no es para adivinar tampoco. Esto es una lectura, es un idioma. Esto es un idioma que se hace a través de símbolos. Entonces no es tanto que los astrólogos adivinemos. Cuando una persona utiliza la astrología para adivinar, ya se perdió, ya quedó perdida. No, lo utilizamos como una herramienta en astrología psicológica para leer. Hacemos una lectura, hacemos una interpretación de símbolos, tomando como referencia el mandala 360 grados, que es como también se mueve nuestro planeta en una órbita, y de acuerdo a ello vamos viendo la posición de los planetas cómo están. Y surge una lectura. De manera general, tampoco estoy diciendo que esto tenga que ser palabra de Dios para todos los Virgos o para todos los ascendentes, efectivamente no. Esta es una lectura general, por eso tomamos una muestra de Virgo y desde aquí lo hacemos. Ya si alguien quiere, si de pronto tú eres una persona ascendente en Virgo y te llamas Marcela y quieres una consulta, ya en privado sí vamos a hacer esta lectura en privado y vamos a ver en qué condiciones estás tú, ¿sí? O cómo está aplicando para ti. Entonces, por el contrario, la astrología es tan certera en muchas áreas que a veces pareciera que adivinara, pero no es un lenguaje, es como el que lee un libro, ¿sí? Es como que si tú sabes leer francés y yo te paso un libro en francés, pues tú lo vas a poder leer y no es que estés adivinando el libro, no, es que conoces el idioma y pues lo lees, lees lo que está allí. Así debemos ver esta herramienta tan maravillosa que es la astrología psicológica para el desarrollo de la vida. ¿Sí? Esto nos ayuda mucho a poner imágenes. Aquí utilizamos esta herramienta que es un mandala, que es la carta astral de este caso el eclipse, donde se colocan los eventos. Podríamos hablar también sin la carta, podríamos utilizar también solamente la psicología, mirarlo también desde allí, es otra forma válida de hacerlo. Bienvenidos también a los que están en Instagram, los que están en YouTube. Gracias por sus mensajes, por sus comentarios. Gracias por su compañía también. Recuerden que el día de mañana vamos a tener nuestro encuentro. Mañana, domingo 23, vamos a estar hablando del eclipse lunar carta a carta. Entonces todavía tienen tiempo los que quieran acompañarme el día de mañana domingo online por Zoom y pueden enviar sus datos hoy para hacer la carta de cada uno de ustedes, porque estas son generalidades. Ya en el curso, en el taller que vamos a hacer mañana domingo, sí voy a estar hablando de temas más puntuales en la vida de cada uno de ustedes, de acuerdo a las cartas, a cómo esto se vaya acomodando. El día de hoy, sábado, me voy a reunir de manera presencial aquí en Orlando con todas las personas que vamos a estar haciéndolo presencial aquí en Orlando, Florida. Y online con todos ustedes que están en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Argentina, va a ser el día de mañana. Cordialmente invitados. A los que me están preguntando aquí en TikTok, en Facebook, cómo pueden obtener o en dónde está la información, ahí en biografía de TikTok, ustedes encuentran los links y ahí pueden colocar y se pueden inscribir para mañana. Ahí en la parte de biografía, en la parte de Instagram, en la parte de YouTube, ahí en mis redes sociales, ustedes encuentran el link debajo de biografía y ahí están todos los detalles. Es una zona segura y pueden hacer también su separación del cupo para mañana y de esa manera lo podemos vivir. ¿Listo? Me gusta la forma en que transmites la información y la energía tan en calma. Gracias, Gaby. Un abrazo. Gracias por su mensaje. Quisiera poder estar en Orlando y vivir esa experiencia de estar presencial. Sí, hoy lo vamos a vivir. Hoy es el día de... A mí la verdad me tiene muy contento. Terminando este live, me voy para reunirme con las chicas presenciales. Qué rico porque la presencialidad ofrece también otra visión. Maestro, ¿por qué no nombra Venezuela? Dice Raquel. Claro, también Venezuela. Bueno, se me pasó, pero dije, por nombrar algunos, Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela, México, España, todos, Italia, todos los países. Online pueden participar los que quieran mañana. Venezuela también, claro que sí. Sí, no, o sea, Ecuador, eso también. Aquí me dicen, maestro, ¿por qué no nombre Ecuador? Ecuador, sí, o sea, nombré algunos, pero sí, efectivamente, todos, claro, ni más faltaba. Bienvenidos todos. Recuerden, los datos están ahí
en la biografía. Debajo del perfil. Vámonos con Libra. Vamos a mirar este eclipse que trae para Libra. ¿Cómo se va a manifestar? ¿A qué convoca este eclipse en Libra?